La mina del Cerrejón ha funcionado por 30 años y ha ocasionado serias consecuencias ambientales y sociales. También ha sido criticada a través de todo el tiempo que ha funcionado. ¿Cómo han sido afectados los grupos étnicos que viven cerca de la mina? Los grupos étnicos, tanto comunidades indígenas como afrodescendientes y también comunidades campesinas, han tenido desarraigo territorial. Los grupos étnicos han tenido que abandonar sus tierras para dar paso a la minería de carbón. Las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas han tenido una total desaparición de sus fuentes de agua. Los grupos poblacionales en Colombia cercanos a la mina del Cerrejón han tenido enfermedades de todos los tipos, del estómago, de los ojos, respiratorias, por la minería de carbón. En última instancia, los grupos étnicos, las comunidades que viven en Colombia cerca a la mina de carbón del Cerrejón, han sido comunidades que han perdido su posibilidad cultural y han perdido la posibilidad de permanecer en los territorios llevando una vida digna. Samuel, usted viene de la villa de Tabaco, la cual fue desalojada brutalmente en 2001. Cuéntenos qué fue lo que pasó. En el año 2001, mi comunidad Tabaco fue desalojada brutalmente por la empresa Cerrejón, en ese momento Carbocolo y Cerrejón, y el Estado colombiano. Nos dejaron el pueblo totalmente destruido, nos quitaron todas las tierras, perdimos todos los animales, o sea, perdimos todo. Nos llevaron a varios municipios donde hoy estamos pasando necesidades por no tener producción agrícola, la cual nosotros en nuestro territorio, por ser bañadas por las aguas del arroyo Tabaco, cultivábamos yuca, maíz, plátano, teníamos árboles frutales. Hoy solo nos toca comprar todo. Nos han llevado a ser prácticamente unos indigentes porque no tenemos comunidad. Es una comunidad que no existe y que hoy la empresa Cerrejón, a pesar de haber firmado un acuerdo en el año 2008, no ha cumplido dicho acuerdo. O sea, no nos han reconstruido nuestra comunidad. Estamos a espera de que esa comunidad sea reconstruida y podamos realizar nuestras labores en la agricultura para volver a ser productores. Samuel, ¿cuál es la situación de los grupos étnicos hoy en La Guajira? Principalmente los grupos indígenas, afro y campesinos, hoy perdimos nuestro territorio. Nos ha tocado salir de nuestro territorio. Tenemos más de 5.000 familias desplazadas por el proyecto minero de extracción del Cerrejón, dejándonos sin ninguna posibilidad de cultivar, de dedicarnos a nuestro pastoreo, que siempre año tras año pues nos dedicábamos a pastorear nuestros animales en más o menos 30.000, 40.000 hectáreas donde están ubicadas estas comunidades en La Guajira. También hemos perdido nuestra cultura, estamos enfermos, nadie responde por esto, ni la multinacional Cerrejón, ni el Estado colombiano. Hemos perdido nuestras fuentes de agua. Cada día la empresa requiere más expansión, o sea que cada día las comunidades tenemos que salir más del territorio. Últimamente la empresa quiere desviar a fuentes como el río Ranchería, la cual es el principal afluente de La Guajira de nuestras comunidades. De ahí nos abastecemos de agua nosotros y los animales, los pocos animales que nos quedan. Si nosotros dejamos que nos desvíen estos arroyos como el arroyo Bruno, pues que le suministra agua a 12.000 indígenas y a animales de 12.000 indígenas, entonces pues estaríamos perdiendo la vida en el territorio. Podemos decir que nosotros en La Guajira, si no logramos contener esta empresa, nos vamos a quedar sin dónde colgar el chinchorro, como dice un compañero Jairo Fuente, porque cada día la empresa requiere más tierra y nosotros perdemos
más y cada día tenemos menos tierra para cultivar. Danilo, hemos escuchado que la compañía minera tiene planes de expandir la mina. ¿Qué significa esto y qué consecuencias traería? Colombia exporta al año 80 millones de toneladas de carbón. De esas 80 millones, el Cerrejón entrega 35 millones de toneladas al año. La necesidad tiene que ver con asuntos como el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Europa, donde el principal producto de exportación desde Colombia es el carbón. Ampliar la frontera extractiva de carbón en Colombia significa generar situaciones como las que ya se han vivido en La Guajira. Expandir la mina de carbón del Cerrejón significa que nuevas comunidades sean desarraigadas de sus territorios, porque esas comunidades están en los lugares donde la mina quiere hacer la expansión. Al mismo tiempo, las fuentes de agua que están en los lugares donde se abrirían los nuevos frentes de explotación serían fuentes que habría que desviar y fuentes que sin lugar a duda llegarían a contaminarse. En nuestra opinión, la expansión de la minería del carbón solamente va a favorecer los intereses de 3 empresas multinacionales en La Guajira, pero de ninguna manera se va a mejorar la calidad de vida de la situación. Un departamento como La Guajira, que ha recibido los mayores beneficios económicos en los últimos 20 años, es el lugar donde más niños han muerto en Colombia por falta de comida y falta de acceso al agua. Expandir la mina del Cerrejón significa nuevos conflictos, nuevos desarraigos territoriales y sobre todo menos dignidad en la vida de los pueblos étnicos en Colombia. Danilo, ¿cuáles son los mensajes y recomendaciones a Vattenfall y al Fondo de Pensiones sueco? La pervivencia de las culturas en cualquier parte del mundo y la permanencia de un ambiente sano, creemos, es una responsabilidad global. Por tanto, la exportación de carbón desde Colombia y las consecuencias que ello trae tiene una responsabilidad entre quienes generan la explotación y quienes importan carbón en diferentes partes del mundo. Nuestro llamado para Vattenfall y para los fondos de pensiones que invierten en empresas como el Cerrejón tiene que ver con la construcción de una ética conjunta en los procesos de explotación territorial, y la construcción de esa ética implica el conocimiento concreto de las realidades territoriales que está viviendo la gente en los lugares de la explotación. Pueden existir diferentes percepciones, tanto de las empresas como de los accionistas, como de los importadores de carbón y de las comunidades que habitan los territorios de donde el carbón sale. Y esas percepciones tienen que ponerse en consideración. No nos podemos quedar con la idea que presenta una empresa. Cuando tenemos inversiones en otros países, cuando tenemos importación de materiales o minerales de otros países, debemos tratar de comprender a fondo cuáles son las situaciones concretas de quienes habitan esos territorios. No importa el número o la cantidad de esas poblaciones, importan las formas y la vida que ellos viven en esos lugares. Colombia está tratando de construir la paz, y no es posible construir la paz cuando las comunidades son desalojadas y despojadas de su territorio. Nuestro mensaje es a la construcción de esa paz en Colombia a través también de las acciones que desde otros países se pueden llevar a cabo para dignificar la vida de la gente. Muchas gracias a ambos por la entrevista.